¿Quieres saber cómo destruí, yo sola, la mejor relación de mi vida? Abróchate el cinturón, porque esta historia es intensa. Soy Tina, tengo 28 años, y estoy a punto de contarte cómo dejé que mis propias inseguridades me engañaran hasta el punto de abandonar a un hombre que realmente me amaba, solo para darme cuenta, demasiado tarde, de lo que había perdido. Bennett y yo nos conocimos en una parrillada en el patio trasero de mi amiga Jenny, hace 3 años. Estuve a punto de no ir. Tenía un dolor de cabeza horrible, y lo único que quería era quedarme en pijama, viendo realities. Pero Jenny prácticamente me arrastró hasta allá. Gracias a Dios que lo hizo, porque fue allí donde crucé miradas con Bennett, a través de un patio lleno de gente. No era lo que yo llamaría guapo en el sentido convencional. Era más bien de ese tipo callado y pensativo, con unos ojos inteligentes, y una sonrisa que te hacía sentir que compartías un chiste secreto con él. Cuando Jenny nos presentó, me sorprendió por completo. En vez de hacerme el típico escaneo visual que hacen la mayoría de los hombres, de inmediato me preguntó por el podcast de crímenes reales que Jenny le había dicho que me tenía obsesionada. Terminamos hablando durante horas, mientras los demás jugaban a juegos de beber. Al final de la noche, ya sabía que trabajaba en tecnología, que sabía hacer unas ridículas galletas con chispas de chocolate, y que tenía el hábito más adorable de pasarse la mano por el cabello cuando pensaba intensamente en algo. Nuestra relación se desarrolló de forma tan natural, que casi parecía demasiado fácil. Encuentros casuales en cafeterías se convirtieron en citas planeadas. Mensajes de texto informales se transformaron en llamadas telefónicas de horas. En nuestra tercera cita oficial, nos sorprendió un aguacero durante una caminata, y terminamos refugiándonos en su coche, empapados, riéndonos a carcajadas. Cuando me besó ese día, con gotas de lluvia aún pegadas a sus pestañas, juro que sentí que algo encajaba dentro de mí. Esto era diferente. No voy a mentir, nuestra química era fuera de serie. Durante esos primeros meses, no podíamos quitarnos las manos de encima. A veces, estábamos cocinando la cena, y ni siquiera llegábamos al dormitorio. La manera en que me miraba, me hacía sentir hermosa de formas que ningún cumplido había logrado jamás. Recuerdo momentos específicos, él acariciando la curva de mi cintura, susurrándome lo perfecta que me sentía en sus brazos, la intensidad en sus ojos cuando me acercaba hacia él. Mis amigas se obsesionaron con él de inmediato, especialmente mi mejor amiga Lacey. Chica, te mira como si hubieras colgado la luna, me decía después de las salidas grupales. Incluso mi madre, que era perpetuamente escéptica, admitió que parecía lo bastante decente. Y viniendo de una mujer que llevaba una década convencida de que todos los hombres que yo salía eran estafadores encubiertos, eso era prácticamente una bendición divina. Nos mudamos juntos después de 8 meses, encontramos un departamento de 2 habitaciones, con un balconcito. Con un balconcito donde Bennett intentó, y fracasó espectacularmente, cultivar hierbas aromáticas. Aquellos primeros días de convivencia fueron una dicha. Rutinas matutinas de café, abrazos por las noches en el sofá con mis pies sobre su regazo, y sí, mucha conexión física apasionada. Recuerdo pensar lo afortunada que era, como, de alguna manera, me había saltado todo el drama de pareja del que mis amigas se quejaban constantemente. Bennett y yo rara vez discutíamos. Cuando surgía algún problema, él lo abordaba con esa actitud calmada y resolutiva que, al principio, me parecía increíblemente reconfortante. Escuchaba mi punto de vista, proponía compromisos, y seguíamos adelante. Sin gritos, sin castigos silenciosos pasivo-agresivos, sin usar el sexo como arma. Sentía que estábamos haciendo todo bien. Nuestros amigos bromeaban con que éramos objetivos de relación, y yo asentía, con una sonrisa orgullosa, sintiéndome como si hubiera ganado la lotería en cuanto a novios. Pero, en algún momento del camino, comencé a sabotearnos. Empezó con revisar su teléfono cuando estaba en la ducha, no porque él me hubiera dado alguna razón para no confiar en él, sino porque mi ex me había engañado, y las historias de terror de las 6 se me habían metido bajo la piel. Nunca encontré nada sospechoso, pero en lugar de sentirme aliviada, empezaba a imaginarme escenarios. ¿Y si tenía un segundo teléfono? ¿Y si había borrado los mensajes comprometidos? Viéndolo ahora, ese fue el principio del fin, pero no por nada que Bennett hiciera. Las semillas de duda que estaba plantando eventualmente crecerían hasta convertirse en un bosque a través del cual ya no podía ver. El peso se fue acumulando tan gradualmente que al principio apenas lo noté. Comenzó cuando me ascendieron en el trabajo. De repente, estaba liderando un equipo, ahogada en reuniones, comiéndome el estrés durante el almuerzo en mi escritorio. La comida rápida se convirtió en mi recurso habitual, porque ¿quién tenía tiempo para preparar comidas?
Bennett se ofrecía a cocinar cenas saludables, pero casi siempre ya me había devorado una hamburguesa con papas antes de llegar a casa. Le mentía y le decía que no tenía hambre, y luego comía algo más después de que él se iba a dormir. Mi doctora me recetó medicación para la ansiedad, con aumento de peso como efecto secundario, pero sinceramente, ya iba muy avanzada por ese camino. En 8 meses, había subido 3 tallas de ropa. Mi cara se veía hinchada en las fotos, mi barbilla se había duplicado, y esa cintura definida que solía tener, había desaparecido. Ir de compras se volvió una pesadilla. Salía de las tiendas con las manos vacías y entre lágrimas, incapaz de encontrar nada que no me hiciera parecer que llevaba puesto un toldo. Bennett nunca dijo una palabra sobre cómo mi cuerpo estaba cambiando. Ni un solo comentario. Y, de alguna manera, eso fue peor que si hubiera dicho algo. Su silencio me parecía cargado de un juicio no expresado. Cuando íbamos a cenar con sus padres los domingos, su madre me lanzaba miradas de arriba abajo y decía cosas como, «Ay, hice brownies, pero quizás deberíamos saltarnos el postre hoy», con esa sonrisa falsa de preocupación. Bennett simplemente se quedaba sentado, sin defenderme, sin decirle que se calmara. En cada trayecto silencioso de regreso a casa, mi resentimiento crecía. Nuestra relación física cambió drásticamente. Aquellos encuentros apasionados y espontáneos disminuyeron hasta prácticamente desaparecer. Bennett dejó de tomar la iniciativa por completo. Cuando yo lo intentaba, él decía que estaba cansado o estresado por el trabajo. Eventualmente, yo también dejé de intentarlo. El rechazo dolía demasiado. En las pocas ocasiones en que teníamos sexo, lo veía cerrar los ojos, y me preguntaba si estaría imaginando a otra mujer, a alguien que se pareciera a como yo solía ser. Traté de hablar con él una vez, le pregunté si todavía se sentía atraído por mí. Por supuesto que sí, dijo, casi sorprendido por la pregunta. Te amo. Pero esas palabras sonaban vacías cuando se contrastaban con sus acciones, o con la falta de ellas. Yo quería que me deseara, no solo que me amara por costumbre o por compromiso. Quería volver a sentirme como cuando nos conocimos, cuando sus ojos me seguían por toda la habitación, como si no pudiera creer su suerte. Ese sentimiento ya no estaba, reemplazado por algo que se parecía peligrosamente a la lástima. Empecé a quedarme más tiempo en la oficina, en parte para evitar el silencio incómodo de nuestro departamento, pero también porque había un tipo del departamento de marketing, Derek, que realmente parecía verme. Elogiaba mis presentaciones, se reía de mis chistes, me traía el café justo como me gustaba. Nada inapropiado pasó nunca. Me aseguré de eso, pero esos pequeños momentos de validación se volvieron adictivos. Me descubrí arreglándome más para ir al trabajo que para las citas con Bennett. Cuando Derek me mandaba mensajes con preguntas laborales después de hora, yo me apresuraba a responderle, mientras dejaba los mensajes de Bennett sin contestar. Últimamente pareces distante, dijo Bennett una noche, mientras estábamos sentados en extremos opuestos del sofá, ambos desplazándonos por nuestros teléfonos en vez de ver el programa que sonaba en la televisión. Lo negué de inmediato, devolviéndole la acusación, diciéndole que él era el que se había distanciado. Tuvimos nuestra primera verdadera pelea esa noche. Bueno, tan real como puede ser una pelea con alguien tan obstinadamente razonable como Bennett. Sugirió ir a terapia de pareja. Me reí en su cara, y le dije que no necesitábamos a un extraño diciéndonos cómo arreglar nuestra relación. La verdad era que me aterraba que un terapeuta viera a través de mí. La C y mis amigas se convirtieron en mi cámara de eco durante esa época. En noches de vino, me rodeaban con validación tóxica. Chica, eres una reina, y él debería adorarte sin importar tu talla, insistían. Si no te hace sentir hermosa, eso es negligencia emocional. Me mostraban publicaciones de Instagram sobre dejar ir relaciones que ya no te sirven y sobre conocer tu propio valor. Ninguna de ellas había mantenido una relación más de un año, pero de alguna manera eran expertas en relaciones cuando se trataba de la mía. Mientras tanto, Bennett seguía intentándolo a su manera. Sugería caminatas los fines de semana, que yo rechazaba, alegando que estaba muy cansada. Planeaba citas que yo encontraba excusas para cancelar. Cuando un día me compró flores sin motivo, de inmediato asumí que era por culpa. ¿Qué estaba ocultando? ¿Con quién se estaba mensajeando? El hecho de no encontrar nada cuando volví a revisar su teléfono solo me convenció de que se estaba volviendo mejor en ocultar sus huellas. El punto de quiebre llegó cuando estaba usando la laptop de Bennett y, por accidente, abrí su historial de navegación. Ahí estaba, página tras página de porno con mujeres delgadas, pequeñas, que no se parecían en nada a la versión actual de mí. Mujeres que se parecían a como yo solía verme. Me sentí físicamente enferma,
las lágrimas me quemaban los ojos mientras me desplazaba por lo que sentí como evidencia irrefutable de que ya no le resultaba atractiva. En lugar de hablar con él al respecto, cerré la laptop en silencio y lo añadí a mi archivo mental de agravios. 2 semanas después, decidí probar un nuevo enfoque. Si la intimidad física era nuestro problema, la usaría como herramienta. Compré lencería nueva con la que me sentía razonablemente segura, encendí velas por todo nuestro cuarto, y esperé a que Bennett llegara a casa. Cuando entró, visiblemente sorprendido, esperaba interés inmediato. En lugar de eso, parecía casi incómodo, poniendo como excusa que tenía que terminar un correo de trabajo primero. Para cuando finalmente llegó a la cama, yo ya me había puesto el pantalón de pijama y fingía estar dormida. Esa noche solidificó algo terrible en mi mente. Realmente ya no se sentía atraído por mí. Lo que más dolía no era solo el rechazo, sino que ni siquiera parecía importarle que yo también lo estuviera rechazando. Mis intentos de usar la intimidad como arma fallaron por completo, porque el arma no tenía poder. Él no me deseaba lo suficiente como para que importara. Me quedaba despierta por la noche, desplazándome entre fotos antiguas nuestras, comparando mi cuerpo de antes con el de ahora, calculando cuántos kilos me separaban del deseo de Bennett. En el trabajo, mi conexión emocional con Derek se intensificó, aunque aún sin cruzar límites físicos. Buscaba excusas para pasar por su escritorio, le mandaba memes durante el día, me reía demasiado fuerte de sus chistes durante las reuniones. Un día, mencionó que acababa de terminar una relación, y me escuché a mí misma diciendo cosas como, ella claramente no valoraba lo que tenía, y algunas mujeres no reconocen a un buen hombre cuando lo tienen enfrente. La ironía se me escapó por completo. Bennett lo notó, por supuesto. Mencionas mucho a Derek, dijo con tono casual una noche. La acusación en su voz era sutil, pero inconfundible. En vez de calmar la situación, exploté, devolviéndole la culpa. Ah, entonces tú puedes ver a otras mujeres en internet, pero yo no puedo tener amigos hombres, ¿así funciona esto? Él parecía genuinamente confundido, y me di cuenta de que no tenía idea de que yo había visto su historial de búsqueda. En vez de explicarle, salí de la habitación dando un portazo como una adolescente enfadada. A la mañana siguiente, encontré a Bennett durmiendo en el sofá. Había hecho café, y dejó una nota diciendo que pensaba que deberíamos hablar cuando estuviéramos más tranquilos. El gesto razonable me enfureció aún más. ¿Por qué no podía pelear sucio, como una persona normal? Su constante superioridad moral me hacía sentir aún más como la villana de nuestra historia. Arrugué la nota, dejé el café intacto, y me fui temprano al trabajo. Esa tarde, llamé a mi madre llorando desde el estacionamiento de la oficina. A diferencia de mis amigas, mamá siempre había sido escéptica con respecto a Bennett, no por algo que él hubiera hecho, sino porque ella era escéptica con todos los hombres en principio. Después de que mi padre nos dejara cuando yo tenía 12 años. Mamá, me hace sentir invisible, sollozaba al teléfono. Ni siquiera creo que me vea ya. No lo dudó ni un segundo. Entonces no te merece, cariño. Ningún hombre vale la pena si te hace sentir así. Sus palabras eran exactamente lo que yo quería escuchar, validación de que yo era la parte herida en todo esto. Cuando llegué a casa esa noche, Bennett había preparado mi cena favorita. Creo que necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros, dijo, su voz era suave, pero seria. Siento que te estás alejando, y no sé por qué. Algo dentro de mí se rompió. Toda la inseguridad, todo el resentimiento, toda la vergüenza proyectada salió en las palabras más crueles que he dicho en mi vida. Quizá me estoy alejando porque ya no me siento atraída por ti, escupí, mirando cómo su rostro se desmoronaba. Quizá estoy cansada de fingir que esta rutina aburrida en la que hemos caído es suficiente para mí. El dolor en sus ojos debería haberme detenido, pero yo ya estaba en marcha, incapaz, o no dispuesta, a frenar el flujo de veneno. Veo cómo miras a otras mujeres, sé qué tipo de porno ves. No finjas que aún te gusto cuando los dos sabemos que eso es mentira. Bennett se quedó perfectamente quieto, absorbiendo cada palabra como si fueran golpes físicos. Cuando finalmente se agotó mi furia, el silencio entre nosotros se estiró hasta volverse insoportable. ¿De verdad es así como te sientes?, preguntó finalmente, con una voz extrañamente calmada. Asentí, ya arrepentida de mis palabras, pero demasiado orgullosa para retractarme. Creo, dijo lentamente, que estás proyectando tus propias inseguridades en mí. Yo nunca dejé de sentirme atraído por ti, Tina, pero no puedo competir con la narrativa que has creado en tu cabeza. Volvió a sugerir que fuéramos a terapia de pareja. Me reí con amargura. ¿Para pagarle a alguien para que me diga por qué ya no quieres tocarme? No, gracias.
La conversación dio vueltas dolorosamente durante otra hora, sin que ninguno de los dos realmente escuchara al otro. Bennett eventualmente se fue solo a la cama, y yo me quedé despierta, mandando mensajes a la Sei y a mis otras amigas, quienes, como era de esperarse, se alinearon completamente con mi versión de la historia. Te mereces a alguien que te haga sentir hermosa todos los días, me escribió la Sei. Si él no está haciendo eso, quizá es hora de seguir adelante. Las otras chicas del grupo de chat repitieron el mismo sentimiento, mandando gifs de apoyo y diciéndome que era una reina total que merecía algo mejor. Su validación se sentía como oxígeno, y capturé pantalla de sus mensajes para leerlos de nuevo cada vez que la duda se colaba. El fin de semana siguiente, fui a casa de mi madre, supuestamente para ayudarla con unas cosas del jardín, pero en realidad para seguir construyendo mi caso contra Bennett. Mamá me escuchó atentamente mientras le detallaba todas las formas en las que él me había fallado, omitiendo cuidadosamente mi propio papel en nuestra decadencia. Cariño, dijo, llenándome la copa de vino, si él te hace sentir tan mal contigo misma, ¿qué estás obteniendo de esa relación realmente? Buena pregunta. Para cuando regresé a casa el domingo por la noche, me había convencido de que dejar a Bennett no solo estaba justificado, sino que era necesario para mi amor propio. Había creado toda una narrativa donde él era el villano de nuestra historia, el hombre superficial que no podía amar a una mujer con cambios físicos. El compañero emocionalmente ausente que me empujó a buscar conexión en otra parte. Era mucho más fácil que enfrentar la verdad, que yo había saboteado nuestra relación porque no podía soportar el reflejo de mis propias inseguridades. No planeaba que la ruptura sucediera esa misma noche, pero cuando entré al departamento y vi que Bennett me estaba esperando despierto, algo dentro de mí decidió que era ahora o nunca. Creo que deberíamos terminar con esto, dije antes de que pudiera siquiera preguntarme cómo había estado mi fin de semana. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, más pesadas de lo que esperaba. Parte de mí esperaba que él luchara por nosotros, que me rogara que lo reconsiderara, que prometiera cambiar, aunque ni siquiera yo sabía exactamente qué era lo que él necesitaba cambiar. En vez de eso, solo parecía cansado. ¿Esto es lo que realmente quieres, Tina? La resignación en su voz volvió a encender mi enojo. ¿Por qué no estaba luchando más? Sí, dije con firmeza. Creo que lo nuestro terminó hace tiempo, solo estamos siguiendo la rutina. Me lancé con mi discurso ensayado sobre la necesidad de encontrarme a mí misma, y sobre cómo habíamos tomado caminos distintos. Sus ojos no se apartaban de los míos, pero podía ver cómo se alejaba emocionalmente con cada palabra. Si eso es lo que sientes, no voy a tratar de convencerte de lo contrario, dijo finalmente. Pero creo que estás cometiendo un error basado en suposiciones que no son ciertas. La forma tan serena en la que lo dijo, como si estuviéramos discutiendo una discrepancia sobre qué pedir de cena en lugar del fin de nuestra relación de 3 años, me hizo sentir aún más segura de que estaba tomando la decisión correcta. Alguien que de verdad me amara, estaría destrozado ahora mismo, ¿no? Los trámites posteriores ocurrieron con una eficiencia surrealista. Encontré un departamento de una sola habitación, carísimo, que apenas podía pagar. Bennett me ayudó a mudarme, lo cual, de algún modo, hizo que lo resentiera aún más. ¿Por qué no podía simplemente ser un imbécil y así validar mi decisión? Mi madre vino el fin de semana para ayudarme a instalarme, reforzando en cada oportunidad que había hecho lo correcto. Ahora puedes enfocarte en ti misma, cariño. Encontrar a la Tina que se perdió en esa relación. Las primeras semanas de vida de soltera se sintieron como libertad. Volví a descargar apps de citas, publiqué frases crípticas en redes sociales sobre dejar atrás situaciones que ya no te sirven, y abracé por completo la mentalidad del resplandor post-ruptura que promovían mis amigas. Compré ropa nueva que favorecía mi cuerpo actual, experimenté con nuevas técnicas de maquillaje que la Sei me enseñó, y empecé a subir más selfies de las que había publicado en meses. Cada me gusta y comentario de apoyo me parecía una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Derek, del trabajo, me invitó a tomar algo unas 2 semanas después de que la noticia de mi ruptura se esparciera por la oficina. Dije que sí de inmediato, emocionada por la idea de que alguien me hubiera estado buscando a pesar de mi aumento de peso. La cita estuvo bien, conversación agradable, coqueteo moderado, pero cuando me besó para despedirse, no sentí nada. Ninguna chispa, ni mariposas, nada de la química que me había convencido que encontraría. Puse excusas cuando me escribió preguntando por una segunda cita. Escenarios similares se repitieron en los meses siguientes. Hacía match con chicos en línea, nos veíamos para tomar un café o unos tragos, y me descubría comparando mentalmente a cada uno con Bennett. Uno hablaba demasiado de sí mismo. Otro tenía una risa molesta. Otro más no era lo suficientemente ambicioso.
Volví a mi departamento vacío después de esas citas, desplazándome por redes sociales para evitar el vacío creciente en mi pecho. Bennett y yo habíamos acordado mantener un contacto mínimo para darnos espacio para seguir adelante, pero aún así, me encontraba revisando su Instagram con regularidad. Al principio, no había mucho que ver. Fotos ocasionales de caminatas o comidas con amigos. Nada que sugiriera que estaba devastado por nuestra ruptura, lo cual me irritaba más de lo que quería admitir. ¿Dónde estaba su colapso emocional? ¿Dónde estaban sus letras de canciones tristes y publicaciones crípticas sobre el desamor? 4 meses después de nuestra ruptura, publicó una foto desde el aeropuerto. A veces necesitas perderte para encontrarte. #viajero solitario, nuevas aventuras. El pie de foto me golpeó como un puñetazo. Ese viaje a Portugal era algo que habíamos dicho que haríamos juntos algún día. Ahora él se iba solo, sin pensarlo 2 veces en nuestro sueño compartido. La sección de comentarios estaba llena de mensajes alentadores de amigos, incluyendo varios nombres femeninos que no reconocía. Arrojé el teléfono al otro lado de la habitación, y luego lo recogí de inmediato, para seguir torturándome analizando su sonrisa, viendo si parecía genuina o fingida. La realidad comenzó a instalarse lentamente. Y luego de golpe. Una noche, después de otra cita mediocre con un tipo que se pasó toda la velada hablando de su rutina de CrossFit, me encontré sollozando dentro del coche, en el estacionamiento del restaurante. La verdad que había estado evitando me golpeó en oleadas. Me alejé de alguien que genuinamente me amaba, porque yo no podía amarme a mí misma. Proyecté todas mis inseguridades en Bennett, creando problemas que no existían, e ignorando los que sí estaban ahí. Principalmente, mi propia mentalidad tóxica. Llamé a la SEI, desesperada por la validación que se había vuelto mi muleta emocional. ¿Crees que cometí un error al dejar a Bennett?, le pregunté entre lágrimas. Su respuesta me dejó en shock. Honestamente, sí, tal vez sí. Él era como, perfecto para ti. Pero parecías tan segura en ese momento. La traición me dolió profundamente. ¿Dónde estaba el apoyo incondicional? ¿Dónde estaban los discursos motivacionales de, estás mejor sin él? Pero tú fuiste la que dijo que merecía a alguien que me hiciera sentir hermosa, le recordé. Sí, bueno, reculó. Pero solo te estaba apoyando en lo que quisieras hacer. Tú eras la que decía que él no te hacía sentir lo suficientemente bien. La conversación me dejó sintiéndome aún más sola. Mis amigas solo me decían lo que yo quería escuchar desde el principio, y el apoyo de mi madre había sido más sobre sus propios traumas que sobre mi situación. Por primera vez, tuve que enfrentar la posibilidad de que yo había sido la arquitecta de mi propia infelicidad. Las redes sociales de Bennett se volvieron mi obsesión durante los meses siguientes. Lo observaba desde lejos, mientras parecía transformarse en una versión aún mejor de sí mismo después de nuestra ruptura. Empezaron a aparecer más fotos de viajes, caminatas por parques nacionales, explorando ciudades que ni siquiera yo había mencionado querer visitar. También se veía diferente. Aunque nunca publicó nada explícito sobre ejercicio, podía notar los cambios en su rostro y en su cuerpo. Se estaba poniendo en forma, lucía mejor que cuando estábamos juntos. Mientras tanto, mi vida se estancaba. La energía inicial del post-ruptura se había desvanecido, dejándome atrapada en una rutina de trabajo, comida para llevar y desplazamiento interminable en el celular. Mi peso seguía aumentando, mientras buscaba consuelo en la comida y el alcohol. La ropa nueva y bonita que había comprado ya no me quedaba bien. Salir con alguien se había vuelto una experiencia tan deprimente que casi había renunciado por completo, cancelando planes más seguido de lo que los cumplía. Mi apartamento, que alguna vez fue símbolo de independencia, ahora se sentía como una caja triste y vacía donde me escondía del mundo. Incluso mis amigas comenzaron a alejarse. La SEI, que antes era mi fuente más confiable de validación, empezó a tardar más en responder mis mensajes y se ocupaba convenientemente cada vez que le proponía noches de vino. Perdón, estoy saturada de trabajo, me testeaba, aunque sus historias de Instagram la mostraban saliendo con otras amigas. Cuando sí lograba verla, la conversación se sentía forzada, como si estuviera cansada de escuchar las mismas quejas sobre mi vida, sin ver ningún intento de cambiarla. Mi madre todavía me ofrecía apoyo incondicional, pero incluso ella había comenzado a cambiar de perspectiva. ¿Has pensado en contactar a Bennett?, me preguntó durante una de nuestras llamadas semanales, dejándome sin palabras. Mamá, tú fuiste quien me dijo que estaba mejor sin él, le recordé. Bueno, a veces las madres le dicen a sus hijas lo que necesitan oír en ese momento, respondió vagamente, pero ¿no pareces más feliz sin él? La sugerencia se sintió como una traición. Otra persona en mi vida que se negaba a mantener la narrativa que yo había construido.
6 meses después de nuestra ruptura, toqué fondo. Desplazándome por las redes sociales una noche, vi una foto que me detuvo el corazón. Bennett, sonriendo ampliamente, con el brazo alrededor de una mujer rubia, bonita, que nunca había visto antes. Estaban en un bar en la azotea, con la luz dorada del atardecer haciéndolos parecer como si estuvieran brillando. El pie de foto era simple, momentos felices con buena gente. Nada explícitamente romántico, pero el lenguaje corporal entre ellos lo decía todo. Pasé horas esa noche revisando el perfil de esa mujer, comparándome con ella de todas las formas posibles. Estaba en forma, pero no era flaca, tenía ese tipo de físico atlético que sugiere que disfruta hacer ejercicio, no que lo soporta a la fuerza. Su perfil estaba lleno de fotos de caminatas, experimentos en la cocina y sonrisas genuinas, no las selfies cuidadosamente posadas y filtradas que dominaban el mío. Ella parecía auténtica, de una forma que hacía que mi persona en línea, tan minuciosamente curada, se sintiera hueca y patética. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, y luego hice algo que jamás pensé que haría. Le escribí a Bennett. Hey, he estado pensando en ti. ¿Cómo has estado? Los 3 puntos aparecieron de inmediato, haciéndome latir el corazón más rápido, y luego desaparecieron durante varios minutos antes de que llegara su respuesta. Estoy bien, gracias. Espero que tú también estés bien. La cortesía en su mensaje, la completa falta de emoción o de invitación a continuar la conversación, se sintió como una puerta cerrándose con firmeza frente a mí. No pude evitarlo. Extraño hablar contigo. ¿Quizá podríamos tomar un café algún día? Esta vez, la respuesta tardó aún más. No creo que sea una buena idea en este momento, Tina. He seguido adelante, y creo que es mejor que ambos sigamos nuestros caminos por separado. Cada palabra me cayó como una pequeña cuchilla. Él había seguido adelante. Por supuesto que sí. Yo había estado viendo cómo pasaba, en tiempo real, a través de la pantalla de mi celular, torturándome con pruebas de su felicidad sin mí. Esa noche, mientras devoraba un bote de helado y 3 copas de vino, tomé la decisión catastrófica de escribirle de nuevo. ¿Es por ella, la rubia de tus fotos? Te superaste bastante rápido. Me arrepentí de inmediato, pero ya era demasiado tarde para borrar el mensaje. Su respuesta fue inusualmente directa. Esto es exactamente por lo que tomar un café no es buena idea. Mi vida personal ya no es de tu incumbencia, Tina. Tú tomaste esa decisión. Y luego, después de una pausa, añadió, espero que encuentres eso que estás buscando. La contundencia de sus palabras me dejó llorando en el suelo de la cocina. En los días que siguieron, caí en un lugar muy oscuro. Volví a reportarme enferma, ignoré los mensajes de los pocos amigos que aún se preocupaban por mí, y alternaba entre dormir demasiado y no dormir nada. Mi departamento se volvió un reflejo de mi estado mental. Los platos se acumulaban en el fregadero, la ropa desbordaba el cesto, los envases de comida para llevar formaban un registro arqueológico de mi decadencia. Ni siquiera podía soportar mirar las redes sociales, cada atisbo de la vida floreciente de Bennett era un recordatorio de lo que había perdido. La llamada de atención vino de la fuente más inesperada. Mi madre, normalmente comprensiva, apareció sin avisar en mi apartamento, echó un vistazo al estado del lugar, y de mí, y dijo algo que nunca había dicho antes. Tina, esto ya fue demasiado lejos. Necesitas hacerte responsable de tus decisiones. Pero mamá, tú fuiste la que, comencé a decir. Sí, te animé a dejarlo porque me convenciste de que él te hacía miserable, me interrumpió. Pero estoy empezando a pensar que eras tú la que se hacía miserable, y él solo era un blanco conveniente. Sus palabras dolieron con esa clase de verdad punzante. Puedes culparme, puedes culpar a tus amigas, incluso puedes culpar a Bennett, pero en algún momento, cariño, tienes que mirarte en el espejo. Se quedó el fin de semana, ayudándome a limpiar el apartamento y escuchando mientras finalmente me permitía ser honesta sobre lo que había pasado, cómo proyecté todas mis inseguridades en Bennett. Cómo confundí su paciencia con indiferencia, cómo creé problemas donde no los había, porque era más fácil que admitir que el problema era yo. Hace una semana, Bennett publicó una nueva foto, él y la mujer rubia en una playa tropical, ella llevaba un anillo que captaba la luz del sol de una forma que no dejaba dudas sobre su significado. Estaban en ese viaje a Bali del que siempre habíamos hablado hacer algún día. El pie de foto decía simplemente, ella dijo que sí. La sección de comentarios explotó en felicitaciones, incluyendo varias de amigos en común que antes estaban de mi lado, pero que poco a poco habían migrado al suyo tras la ruptura. Perdiste a un buen hombre, admitió finalmente la Sei durante nuestra conversación más reciente. Todas pensábamos que estabas loca en ese momento, si te soy sincera,
pero parecías tan decidida. Cuando le recordé cómo me había animado a dejarlo, se encogió de hombros. Solo estaba apoyando a mi amiga. ¿Qué se suponía que debía decir? Así que aquí estoy, sola, en mi apartamento carísimo que apenas puedo pagar, desplazándome por apps de citas sin ganas, sabiendo que ninguno de estos hombres se comparará con el que dejé ir. La balanza del baño se burla de mí todos los días, el número sube, a pesar de mis intentos a medias por hacer dieta. Mi madre llama con menos frecuencia ahora, cansada de mi negativa a seguir adelante. Mis amigas, en su mayoría, ya se han movido hacia círculos sociales más positivos. La verdad más difícil es que Bennett nunca dejó de amarme por mi peso. Yo dejé de amarme a mí misma, y no podía creer que nadie más pudiera amarme tampoco. Así que empujé, y probé, y saboteé, hasta que creé exactamente el resultado que más temía. Ahora, solo me queda el arrepentimiento, y el doloroso conocimiento de que esto, me lo hice yo sola. La pregunta que me persigue no es por qué no me amó lo suficiente, sino por qué no pude ver lo que tenía, hasta que ya se había ido para siempre.